Estudio bíblico, justificación por la fe de Cristo y no por las obras, parte 3, miraremos Romanos capítulo 4. Pablo ya había mencionado que se ha dado a conocer una justicia de Dios, aparte de la ley, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. Romanos 3, 21, ahora continúa mostrándoles a los judíos de sus propias escrituras que una persona es justificada por la fe y no por las obras. Si el padre ancestral de la nación judía no intentó ganarse el favor de Dios, tampoco debería serlo su descendencia. Lo principal en lo que los judíos pusieron su esperanza fue en el hecho de que son descendientes de Abraham. Entonces, aquí Pablo muestra que lo que esperaban los judíos y cómo Abraham fue justificado ante Dios, no era lo mismo. Leamos, Romanos capítulo 4 versículos del 1 al 8. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4 versículos del 1 al 8. Aquí, en los versículos 1 al 3, Pablo continúa con su punto del capítulo 3 de que la verdadera justicia es solo por la fe y no se puede obtener guardando la ley. Y uno de los mejores ejemplos de la historia judía para recalcar este punto nuevamente es Abraham. Y entonces, Pablo pregunta en el versículo 1, ¿qué recibió Abraham según la carne? Si Abraham fue aceptado por Dios por lo que hizo, entonces tendría algo de qué jactarse. Este era el orgullo religioso tradicional que Pablo esperaba de los judíos. Muchos judíos vieron a Abraham justificado por su obra de obediencia al mandato de Dios al sacrificar a Isaac. Creían que tenía todas las razones para jactarse. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Romanos capítulo 4 versículo 2. Pero Pablo les muestra que no fue por las obras de Abraham que Dios lo declara justo, sino por su fe. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4 versículo 3. Pablo aclara este punto al citar Génesis capítulo 15 versículo 6. El punto de Pablo es que Dios declaró justo a Abraham cuando Abraham creyó en la promesa de Dios, que a través de su linaje vendría el libertador. Abraham creyó esta promesa y fue declarado justo mucho antes de que ofreciera a Isaac. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15 versículo 6. Romanos capítulo 4 versículo 4. Al que trabaja. A un hombre que trabaja por un salario, el salario se le debe como una deuda. Ese es un principio simple que se aplica a casi todo excepto a la salvación. Nadie jamás recibió la justicia de Dios haciendo lo correcto, por extraño que parezca. Miremos. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Romanos capítulo 11 versículo 6. El punto de Pablo es que la salvación es por gracia y no por obras. Abraham fue prueba de esto, ya que Dios lo declaró justo antes de que tuviera obras, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4 versículo 5. Mas al que no trabaja, sino aquel que, viendo su culpa e incapacidad, cesa totalmente de todo esfuerzo por obtener el favor de Dios por sus propias obras, abnegación o incluso sus oraciones. Veamos. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13 versículos 38 y 39, sino que cree en aquel que justifica al impío. Note que las Escrituras no dicen que Dios justifica al hombre que ora, o al lector diligente de la Biblia, o al miembro de iglesia dedicado, sino al impío. Podríamos decir que Dios no puede hacer eso. Dios no puede declarar justo a un hombre si realmente no es impío.
Tenga en cuenta que Dios puede y tiene en cuenta a alguien que deja de tratar de hacerse aceptable a Dios, y confía totalmente en Dios y en el beneficio glorioso de la muerte y resurrección de Cristo. Todos somos impíos y cuando ponemos nuestra fe en el Dios que está en el trono y puede declarar justos a los impíos que confían en Él tal como son, porque los limpia con la sangre del Cordero y quedan aceptables en Cristo, entonces somos justificados y considerados justos por Dios. Cuando trabajas y te pagan, ese pago es un regalo o un salario. Es un salario, trabajaste duro y mereces recibirlo. Es así con la aceptación de Dios. ¿Trabajamos duro por ello y lo merecemos cuando lo conseguimos? No. La aceptación de Dios del hombre pecador es un regalo, es gracia. Pablo luego citó de los escritos de David, para recordarles lo que David escribió con respecto a este tema. Romanos capítulo 4 versículo 6. Es interesante en este capítulo, a quien Pablo usa como ejemplos de hombres de fe. Abraham y David, ambos en extremos opuestos del espectro. Abraham era conocido por sus obras, y David era conocido por su pecado, pero ambos acaban siendo declarados justos. Ninguna cantidad de buenas obras puede salvarte, y ninguna cantidad de pecado puede evitar que seas declarado justo, porque es por fe y solo por fe. Pablo trae a David a esto al citar el Salmo 32, un salmo de David, para desarrollar su explicación de cómo Dios acredita la justicia aparte de las obras. Oh, la bendición del hombre, ¿qué hombre? El hombre a quien Dios declara justo aparte de toda buena obra. Veamos, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4 versículos 7 y 8. En estos versículos, Pablo cita las declaraciones de David del Salmo capítulo 32 versículos 1 y 2, que David escribió después de recibir el perdón por cometer adulterio y asesinato, dos cosas por las cuales la ley lo condenó. Pero debido a su fe en la promesa de Dios de enviar al libertador, David recibió justificación en lugar de condenación. Este es un ejemplo clásico de Dios, usando su interacción con alguien en el Antiguo Testamento, para revelar la verdad espiritual del Nuevo Testamento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos capítulo 32 versículos 1 y 2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2 versículo 16.